Gastrofotógrafo, episodio número 21. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, futuras estrellas de la fotografía gastronómica, y bienvenidos un día más a Gastrofotógrafo, un podcast de la red de podcasts de la Academia de los Fotógrafos. Mi nombre es Adrián Alonso y te doy la bienvenida al podcast donde aprenderás junto conmigo todo lo que quieras saber sobre técnica, iluminación, trucos de fotografía, equipo, marketing para fotógrafos, temas de empresa y muchas cosas más, todas ellas relacionadas con el apasionante mundo de la fotografía gastronómica, culinaria, de alimentos o como le quieras llamar. Si esta es tu pasión como la mía, bienvenido y empezamos. Hoy, miércoles 30, cerramos el mes con una entrevista muy especial, y es que es muy especial porque ha sido principalmente elegida por vosotros a través de las preguntas que os mandé hace tiempo en Instagram de que queríais que habláramos en el podcast, y también pues de los correos que me enviáis a mi dirección de correo adrian.alonso@gastrofotógrafo.com. Y es que vamos a hablar de estilismo culinario. Es una cosa que os pica bastante, que queréis saber bastante sobre ellos, y para eso pues bueno, no podíamos traer nada más y nada menos que a una top, a una muy buena profesional, y ella es Estrella de la Fuente. Bienvenida, Estrella. Buenos días, bienvenida, gracias. A ti. Bueno, los que no conocéis un poco a Estrella, yo voy a dar una pequeña entrada, mejor dicho, aunque ella se va a presentar después. Y bueno, Estrella es estilista culinaria, estilista de alimentos, y ha hecho campañas, pues para que veáis, de marcas como Rodilla, como Domino's Pizza, Filadelfia y Cruzcampo, entre otras. Y bueno, los que sois de Málaga, precisamente, esta semana publicaron parte de su trabajo, junto con trabajo que hizo con José Salto, también con un fotógrafo que vino por el podcast, y está en la estación de tren de Málaga, en grande, a lo bestia, una botella de Cruzcampo que quedó preciosa. Y sí, bueno, la verdad que... sí, dime, perdona, Estrella. No lo digo que sí, la verdad que me mandaron el trabajo y ha quedado impresionante, muy grande. No, muy grande, la verdad. Y bueno, dicho toda esta presentación, te voy a dejar un poquito a ti, Estrella, que te presentes tú. Yo he hecho un poquito la introducción, pero bueno, ¿quién es Estrella? Para los que no conocen. Pues me llamo Estrella de la Fuente, soy estilista culinario, pero vengo del mundo del diseño gráfico. Tengo 35 años y estoy viviendo ahora en Madrid, y la verdad que desde hace 5 años atrás empecé como ayudante de fotografía, y hoy en día pues me estoy dedicando plenamente al estilismo culinario, que es en realidad mi pasión y lo que me encanta hacer. O sea, que realmente empezaste por la parte, bueno, estudiaste diseño, pero después te fuiste primero por la parte de fotógrafa. Totalmente, claro, yo empecé diseño gráfico, que tenía fotografía laboratorio, y de ahí, cuando hice un máster de fotografía de moda y publicidad, busqué unas prácticas con fotógrafo de gastronomía, porque me encanta la comida, todo el mundo de las bebidas, y haciendo las prácticas justamente con David Muncharaz, que es un fotógrafo también que hace fotografía gastronómica, pues empecé a conocer varios estilistas, trabajando con ellos también como dupla, y ahí fue donde realmente yo, haciendo las prácticas, fue cuando me di cuenta que realmente lo que me picaba mucho era la parte del estilismo. El mundo de la fotografía me sigue apasionando, me encanta, porque controla mucho lo que es la luz, lo que es la escena, pero me veía como mucho más reflejada en lo que era el estilismo, que era como un trabajo mucho más activo, más en estar ahí como ultimando detalles y estando más atenta a otros detalles que realmente me apasionaban. Yo vengo también del mundo de la coctelería, soy sommelier de café y de té. Hice coctelería también, trabajé como 5 años armando barras, todo lo que eran temas de producto, de bebida. Y bueno, yo creo que la vida muchas veces te encamina en lo que te va gustando, y bueno, me estoy dedicando expresamente ahora mismo al estilismo culinario. Bueno, en esa parte tenemos bastante cosas en común, porque bueno, yo estudié dirección hotelera, Wow. pero también fui bartender, y de hecho competí en coctelería y trabajé durante bastante tiempo en esto, y al final, bueno, la fotografía siempre ha estado también vinculada a mi vida desde pequeñito, y al final el momento que decidí cambiar de carrera o de carrera profesional y dedicarme profesionalmente a la fotografía, pues como tú, uniendo todos los puntos, dices, bueno, pues la fotografía gastronómica es lo que me gusta. En tu caso derivó después en el estilismo. Sí,
Muy bien, pues es bonito escuchar esas historias, a mí me gusta mucho. Entonces, bueno, realmente tu formación es más de la parte fotográfica y descubriste el tema de que te gustaba la parte del estilismo. ¿Cómo, aparte de las prácticas, como bien dices, cómo llegaste a seguir formando, creciéndote como profesional? Porque realmente yo a día de hoy no he visto grandes formaciones regladas, por decirlo así, enfocadas en el estilismo. Sí, la verdad que es un poco, es complicado hoy en día. Yo creo que como tal como una escuela en España todavía no existe. En Estados Unidos sí es cierto que hay muchos cursos, está todo como muy, tiene mucho valor, pero aquí en España está como entrando bastante este mundo. Es una, es un poco complicado estudiarlo porque, por ejemplo, yo no puedo dar como una directriz, puedo enseñar 4 trucos, 5 trucos, pero lo que sí es cierto cuando uno tiene un shooting o tiene un rodaje, es que hay cosas que no las puedes controlar. Por mucho que tú sepas que A más B es C, Ujú. ¿no? En esto te pueden surgir muchos inconvenientes, muchas cosas que también es como improvisar y ser resolutivo. A mí, por ejemplo, el mundo de las bebidas me gusta mucho porque los líquidos se comportan, cada uno como que tiene su vida, aunque son Sí. todos líquidos, ¿no? Unos tienen burbujas, otros son más densos, otros son más sólidos, como que tienen diferentes comportamientos. Entonces, es como, yo empecé también, como te decía, de la coctelería, del mundo del té y del café, y justo ese tipo de cosas de experimentar, yo al estar montando una barra de un bar, me tocó mucho hacer carta de cócteles, lo que era diseñar, hacer muchos experimentos, y luego, al final de cuentas, el estilismo culinario son muchos experimentos de pruebo cómo se mezcla esto y qué resultados me da, y si le meto un poquito más de esto, qué me va a salir. Entonces, es un poco lo que te digo, estudiarlo como tal, un estudio aquí en España, no hay muchas cosas. Te pueden enseñar lo típico de cómo se hacen gotitas, cómo se hacen cosas, Sí, pero yo lo creo que típico es que más vemos por de internet, ¿no? Al final en YouTube, en casi todos los sitios, los tutoriales de consigue hacer este efecto de hielo en la botella, por ejemplo, como tú dices. totalmente, pero incluso ese efecto del hielo se puede llegar a conseguir de 10 maneras Ujú, distintas. A ti te enseñan el típico, que es agua con glicerina, pero ujú. luego tú también tienes que jugar mucho con las medidas. Yo tengo, por ejemplo, 6 o 7 botes que uno tienen más agua que glicerina, tiene un poquito más de glicerina, como que juegas a un poco, yo digo que es como meterte en un laboratorio y experimentar y llegar a crear tu receta. Porque sí, por ejemplo, ahora está saliendo muchos cursos, cositas así que te enseñan el tip, pero yo creo que es un trabajo que se aprende en el día a día y realmente cuando tú trabajas con profesionales. Yo tuve la suerte de estar en el estudio y trabajé con 2 estilistas muy famosos aquí en Madrid, que se llama Oscar Sanz y Marta Muñoz Calero, Ujú. y trabajé de la mano de ellos. Entonces, yo soy una persona mucho de observar, me gusta mucho aprender, ver, ¿no? Como experimentar toda esa parte. Y ellos también como que me ayudaron mucho, porque luego también hay gente en el estilismo que se dedica al tema de bebidas, hay gente que se dedica más al tema editorial, más al tema de comidas. Es como un abanico súper amplio. La verdad es que Y luego es mucha práctica. es un mundo muy grande. Ahora, bueno, lo iremos desgranando ahora durante la entrevista, pero la gente, yo creo que hilando un poquito con esto, con lo que tú decías del tema de las formaciones, yo por lo menos desde fuera lo que veo es que es mucha, o se mete todo dentro de un mismo paquete. Cuando te venden o cuando te dicen de que hacen un curso, cierto curso de estilismo, meten composición, estilismo, algo de dirección de arte y bueno, es un poquito como cajón desastre, ¿no? Sí, para mí sí, porque yo soy mucho de seguir páginas y en realidad cuando he visto cursos, porque yo siempre como que a mí me gusta mucho estar formándome, te mete muchas cosas que creo que se escapa a lo que es el estilismo, porque el estilismo se dedica a lo que es el ingrediente y el producto en sí, lo que es la comida. Ujú. No tiene nada que ver con lo que te venden del encuadre, que sí, yo creo que tienes que saber de todo un poco, pero del tema de luz es más como el fotógrafo el que se encarga. Tú puedes saber si quieres una luz más suave, más dura, pero eso ya es un trabajo que hace el fotógrafo y luego con el estilista sí definís muchas cosas, pero el trabajo del estilista es dedicarse a lo que es el ingrediente y muchas veces más el trabajo de un chef, lo que tú hablabas antes, a más el trabajo de meterte temas de fotografía. Y se Bueno, mezcla mucho en eso. tu caso, bueno, tienes una gran ventaja que como has sido fotógrafa, pues ya tienes bastante aprendido en esa parte. Pero sí es verdad que, bueno, hay niveles, en todo eso hay niveles, al fin y al cabo, pues lo que hablábamos hace un momento fuera del programa en sí,
También depende del nivel del proyecto y todo esto. A nivel que es más grande el proyecto, más personas involucradas, más trabajos específicos. Pero sí es verdad que cuando hablan de estilismo culinario, la gente piensa que es pues la persona que trae los props, la persona que trae la dirección de arte, la que pone la comida bonita y después hace los artificios. Pero no es todo. O sea, es algo más específico y más profundo también. Sí, esa parte sería más la de cuando tú trabajas mejor en un shooting con pocos recursos y lo tienes que hacer todo. Es como que quieres juntar todo, un estilista y un fotógrafo y lo Sí. haces todo, pero realmente no se dedica a todo en concreto, porque para eso está un director de arte, para eso hay un prop stylist, para eso tienes un fotógrafo, tienes una agencia, un cliente, como que está mucho más ampliado y sectorizado. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando quieren como hacer todo junto, pues te meten ahí el cóctel, te meten como home economics y dices, venga, que salga lo que tenga que salir. Y lo resuelves porque se resuelve, porque yo creo que, como yo te digo, muchas veces tienes conocimiento no solo del estilismo, sino de muchos más campos. Pero realmente no sería lo correcto. Hablando del home economics, porque es algo que yo estoy escuchando relativamente hace un tiempo, ¿nos podría hacer un poquito la disección de esos tres puestos que son el prop, el estilista culinario y el home stylist? ¿En qué consiste cada uno? Porque es que, a ver, lo digo, para por lo menos dar un poquito de luz a cada parte. Ya yo creo que la parte de estilismo culinario la has dejado bien clara, pero bueno, ¿qué funciones tendría cada uno de estos tres? Porque los engloban siempre, lo meten siempre en el mismo saco. Sí, siempre los engloban y creen que es lo mismo. En realidad, por ejemplo, mira, hay tres diferenciaciones y en general sería, la madre sería como el home economist, que traducido sería como la economista de la casa, ¿no? Como la que organiza todo, y ahí sí podríamos incluir más también lo que es la persona que prepara, que genera el contenido visual, el que busca un poquito objetos y todo, más a lo grande. ¿Qué pasa? Que luego está el food stylist. El food stylist es como el estilista de comida, se dedica solo como al estilismo de lo que es la comida, lo que te hablaba antes, el ingrediente en sí. Y luego está el prop stylist, que es la persona que se encarga de la utilería, es decir, el estilista de objetos. Todo se podría como resumir en un home economist. Pero home economist es como la persona que trabaja, es como el nombre que se llama, el nombre genérico, Sí. se conoce mucho como home economist, ¿no? Pero lo importante también es saber diferenciar que está el estilista, el food stylist, que es ingredientes, prepara y cocina, y luego el prop, el que se dedicaría a la parte del atrezo. En dupla con el estilista culinario, lo que haría sería buscar el atrezo, la vajilla, la superficie, un poco los platos, para ayudar al estilista, al food stylist, a generar el contenido visual de la imagen. Muy bien. ¿Qué pasa? Que en España el food stylist y el home economist es como lo mismo. En Estados Unidos hay un poquito más de diferenciación, pero en España se nombra mucho como home economist en la persona, sobre todo que la agencia busca un home economist para que me haga un proyecto. Y luego en sí cuando trabaja es como el food stylist, porque estás diseñando como la comida. Uh-huh. Y todo esto, bueno, trabajan bajo el paraguas, entre comillas, después hay otros puestos más como el director de arte y el fotógrafo, que a veces también pasa lo mismo en la parte de la fotografía. El director de arte y la fotografía a lo mejor también la hacen siempre la misma persona, que es el fotógrafo, que lo va a hacer, pero bueno, estarían también estas dos personajes más dentro del y después también el ayudante de fotografía. Bueno, todo depende de lo grande que sea la producción, ¿no? Eso sí, cuanto más grande, más diferenciación, pero también es cierto que el prop stylist, al buscar el atrezo, sobre todo para las producciones, siempre tiene la dupla, como te comento, con el estilista. Uh-huh. Pero muchas veces es el director de arte, porque realmente cuando tú buscas vajilla, buscas atrezo, yo creo que ya estás ambientando una imagen. Entonces también se ayuda mucho de la dirección de arte. Y una pregunta, ahora que, bueno, tú afortunadamente tienes esta parte de que has venido de la parte, yo siempre te voy a tratar un poquito como parte A y parte B, la parte del fotógrafo que soy yo y la parte del estilista que eres tú. En este caso, bueno, Vale. tú tienes una gran ventaja que al haber sido fotógrafa, pues también conoces bastante de las peculiaridades o de las, yo siempre digo al fin y al cabo, de las necesidades y de las preocupaciones de la otra persona, que es el fotógrafo. Entonces, ¿cómo es en tu día a día esta colaboración con otros fotógrafos cuando te pones a trabajar con ellos? ¿Me hablas de rodaje, por ejemplo, o de estilismo de fotografía? Bueno, puedes poner los dos, por ejemplo.
Vale, mira, cuando por ejemplo se trabaja en fotografía, muchas veces viene un director de arte, claro, como en agencia, a ti te preparan como un proyecto de la parte de comida. Entonces, junto con el fotógrafo, lo que haces es una dupla y el fotógrafo te ayuda un poco a lo que es la base, el fondo, lo que va a realizar, y tú como estilista lo que haces es buscar el producto más bonito, ir al supermercado, comprar las cosas, presentar opciones. Eh, y es como, vamos, el rol es como si fuera una dupla muy bonita porque se junta lo que uno quiere, lo que otro quiere, lo que la agencia quiere. Y entonces ese triángulo llegas a crear como si fuera el contenido visual de toda la imagen. Uh-huh. Y en la parte de vídeo, bueno, de producciones, como me estabas comentando. Sí, y en la parte luego de lo que es rodaje, el rodaje sí es mucho más amplio y dentro de todo tenemos la suerte de que está todo como más sectorizado. Ahí sí ya va directamente con una agencia, te mandan también los proyectos, ahí sí es cierto que muchas veces el proyecto está como mucho más cerrado, tienes más idea y ahí sí trabajas solo tú el producto, tú te enfocas solo en el producto bajo las directrices que has tenido anteriormente y ahí ya sí lo que tú solo intentas es resaltar el producto, que se vea bonito y enfocarte en eso mismo que quiere la agencia, ya que te han bajado un line time de eso. Hace un momento hablabas del tema de, bueno, que vas experimentando poco a poco y aprendiendo sobre todo de cómo se comporta pues cada alimento, cada producto, porque bueno, no es lo mismo trabajar, pues yo creo que no es lo mismo trabajar con líquidos que trabajar con sólidos y después dentro de los sólidos pues trabajar pues con cosas calientes y cosas frías. Cambia bastante, creo que cambia bastante las cosas, ¿no? Sí, la verdad En, que es diferente. en tu experiencia con el tiempo, bueno, algunos truquitos, algunas cosas que podrías compartir, que hayas aprendido con los tiempos, sobre todo, pues podríamos enfocarlo a esa parte, la parte de bebidas y la parte más de comida. Bueno, yo realmente lo que te digo, a mí siempre me ha gustado mucho jugar con masas, con tintes, yo creo que cuando era pequeñita siempre mi juguete han sido la arcilla, el barro, plastilina, como crear mucho. Los tips, yo creo que muchas veces cuando tienes rodajes o tienes shooting, siempre intentas hacer como tu previa, a no ser que ya hayas trabajado mucho con un producto. Yo, por ejemplo, Filadelfia ya he hecho 4 o 5 rodajes, ya tengo como el queso como muy... Nos entendemos el Filadelfia y yo. Pero, pero al principio sí es cierto que intentas comprar como botes, pruebas, intenta ver texturas, intenta ver qué otras cosas se pueden llegar a conseguir con ese producto y vas haciendo como si fueran tus secretos, tus trucos, sobre todo para ver lo que quieren. No lo mismo, por ejemplo, untar una tostada y que se vea como granulado a untar una tostada y ponerle el atrezo encima. Entonces, la idea es probar mucho y siempre quédate con tu secreto. Es cierto que lo que te hablaba antes, cuando llegas a un rodaje o llegas a un shooting, muchas veces el producto se comporta de distintas maneras, porque a lo mejor tú en tu casa tienes una temperatura y, por ejemplo, el agua se mantiene a una temperatura y tiene una densidad, y cuando llegas a un rodaje que hay mucho calor, el agua o cualquier producto se comporta de otra manera. Entonces yo creo que esa es también la línea que siempre tienes que tener cuidado. Muchas veces no, el producto siempre es el mismo ni se comporta igual, entonces tienes que buscarte qué pasaría si hace mucho calor y se me derrite mucho, qué pasaría si hace mucho frío y el producto está como muy denso. Entonces yo creo que hay productos que luego buscas tus truquillos. Por ejemplo, yo hago el helado falso, tengo mis trucos, pero que no ha sido de una prueba, ha sido después de hacer 2 o 3 shootings, de ver cómo se comporta, que sacas el helado frío de la nevera y dices que se me derrite, qué tengo que hacer, lo metes en la nevera, experimentas. Y sí es cierto que es bastante reto muchas veces, sobre todo en ciertos rodajes que tienes como muy limitado tu tiempo. De venga, ¿qué puedo hacer si me resulta esto? Por ejemplo, la cerveza hay veces que se comportan como haga mucho calor, la espuma hace lo que quiere. Y ahí yo creo que está tu reto de decir, venga, ¿cómo puedo enfrentarla y que la espuma la pueda domar para que haga lo que yo realmente quiero, ¿no? Que no haga ella lo que quiere, sino lo que yo quiero hacerle. Al fin una pregunta que esto siempre me la han preguntado a mí más de una vez y me gusta preguntar. Bueno, yo creo que en esta parte yo soy bastante, por decirlo así, blanco o negro. Y es el tema que, hablando tú del tema de los helados, a mí me tocó en su momento hacer un trabajo para una heladería
Y ellos me decían bueno, que usara, porque lo típico, habían visto en internet que se podía hacer helado falso. Sí. Y decía, bueno, pues haz el helado y estos son los sabores que queremos sacar las fotos. Y yo decía, pero a ver, si lo que estoy vendiendo, lo que vamos a vender son helados, no puedo poner, en este caso me decían puré de patata, no puedo poner puré de patata, tendría que poner tus productos. Tú en esta parte entiendo que eres igual, o sea, si estamos vendiendo un producto, la ética es lo primero y siempre trabajas con productos reales, no con, por ejemplo, hablando de Filadelfia, por una marca comercial, es Filadelfia, no es otra cosa mezclada. Exactamente, mira, hoy en día hay una tendencia, antiguamente yo creo también en los años 80, cuando surge todo lo que era el estilismo y todo, es cierto que se había muchos experimentos de, venga, la espuma de la cerveza se hace con espuma de afeitar y un poquito de cerveza, Mira, esa no la los que... sabía. Esa no la Sí, sabía. antiguamente, claro, se utiliza espuma de afeitar, depende luego de las densidades, porque hay muchos tipos de espuma de afeitar, se le echa un poquito de la misma cerveza y se mezcla. ¿Qué pasa? Que eso hay veces que reacciona cuando está en plato con los focos, parece que crece Uh-huh. la burbuja. Entonces, antiguamente sí era cierto que lo que tú dices, el puré de patata era un clásico de los helados. La glicerina muchas veces se utilizaba con azúcar derretida en agua, en vez de comprar glicerina, se hacía como si fuera un Un sirope, sirope lo que de utilizamos coctelería, precisamente. perfecto, diferentes densidades. Es cierto que luego te das cuenta y cuando ya has trabajado mucho con este tipo de cosas, te das cuenta que con el azúcar el brillo no es lo mismo que la glicerina porque no llega a ser tan traslúcida. Uh-huh. La espuma de la cerveza pues se nota falso. Entonces yo creo que cuando ya acostumbras tus ojos a ver el producto, si te das cuenta si ha sido realmente hecho falso o en su producto. Hoy en día sí es cierto que la tendencia es a utilizar el producto de cada marca. Yo siempre soy muy pro de, vamos, si trabajamos con helados, voy a intentar trabajar con tu marca, con tu producto, porque creo que a final de cuentas ya bastante mentira nos vende muchas veces la tele como para intentar también engañar mucho en los productos. Y una de las cosas que a mí la gente me dice siempre es, oye Estrella, es que siempre nos engañas mucho con la comida, la hamburguesa no son así. Digo, no, es así. Lo que pasa es que muchas veces se manipula. En vez de poner a lo mejor un filete solo de lo que la hamburguesa, se deshace la hamburguesa y se hacen dos filetes para que parezca más gordito. Uh-huh. El tomate es el mismo, claro, lo que pasa es que yo me voy al supermercado y me tiro una hora eligiendo tomates en la frutería como las locas, viendo cuál es más rojo, cuál es más bonito. La lechuga, lo mismo. Entonces, sí es cierto que a mí me gusta trabajar con el producto original. La verdad, trabajar con helado es muy complicado, pero cuando yo he hecho unos helados de rodilla, la idea es hacerlos originales. Y se hicieron originales, se hizo con su producto. Lo que pasa que si tienes tus pequeños trucos, te haces tus pequeñas bolas, la metes en una plaqueta de metal que es más fría, la metes en la nevera, armas todo lo que sea el atrezo, la imagen y la composición y en el último momento sacas el helado y lo acabas poniendo. Es cierto que no tiene una vida de 10 minutos el helado, pero sí se aprende a trabajar con los tiempos que el producto te obliga. Y yo Yo, creo que eso es lo bonito, trabajar con el producto original para que también el cliente o cuando tú puedas defender tu trabajo o X producto digas, es realmente ese producto, está maquillado, porque al final de cuentas somos maquilladores de comida, pero es su producto original. me gusta mucho cómo lo planteas porque, bueno, primero se ve que hay... explicas una cosa que es clara y también en la parte de la fotografía, cuando vamos a hacer los shootings nosotros, y es algo que pocas veces se ve y el cliente pocas veces se ve, es el trabajo que hay detrás. En tu caso, bueno, tú experimentas mucho y sobre eso aprendes, eso es oro al fin y al cabo. Como digo yo, las herramientas que tienes tú en tu mochila a la hora de solucionar los problemas, como dices, que siempre los tenemos en los shootings y tal, es porque has trabajado mucho detrás de cámaras, como se dice, en las bambalinas. Sí, hay un bagaje detrás y sí, como tú dices, hay unos estudios, hay una lectura, hay siempre como que siempre tienes que estar informándote, siempre tienes que estar aprendiendo. Es un trabajo además, yo creo que también pasa con la fotografía, que nunca deja de aprender, porque siempre sale algo nuevo, siempre hay alguna tendencia, siempre hay algo que aprender y a mí, por ejemplo, me ha encantado siempre estudiar. Entonces yo siempre tengo mis libros, ya sean de comida, ya sean de bebida, ya sean
de dirección de arte. Me gusta mucho cómo aprender y ver problemas y soluciones o cómo cada uno plantea su trabajo, porque no es lo mismo tampoco el estilismo que está existiendo en España como el estilismo que surge en Australia, donde surge realmente el estilismo, que es donde en los años 80 con Donna Haye crea un poco la vertiente de, vale, es muy bonito el plato lo que hace un chef, pero esto hay que darle una vuelta y hay que generar otro tipo de contenidos. Y fue ella la que dijo, venga, vamos a crear un poco lo que es el estilismo. Y surge en Australia, que hay muy buenos estilistas. Luego en Londres también hay gente muy buena, Estados Unidos. Entonces también cada país tiene como su diferenciación en cuanto a lo que es el estilismo y en cuanto a las tendencias que hay. Sí, bueno, España, sí. Perdón. España, ahora, por ejemplo, está creciendo mucho, pero yo creo que muchas veces cuando quieres ver referencias o quieres ver buenos trabajos es muy bueno también mirar un poquito fuera. Sí, yo creo que por lo menos a nivel, yo como fotógrafo, a nivel estilismo aquí en España, veo que sota caballo, como entre comillas, sota caballo rey. O sea, si te quedas Sí, solamente en España, siempre vas a ver el tipo mismo de imágenes, el mismo tipo de trabajo, la misma forma de técnicas de cómo trabajar. Yo creo que ahí has dado tú un gran consejo y es mirar fuera, mirar otros países, otras culturas, otras formas de ver la vida. Y eso es la única forma de crecer y, bueno, como dices tú, pues de ir mejorando cada día más en tu trabajo. totalmente cierto. Porque, por ejemplo, lo que dices tú, el estilismo americano no es el mismo que el europeo, porque los gustos de consumo americano no, o la cultura visual americana no es la misma que la nuestra aquí en Europa. Totalmente. Diferencia mucho de lo que es los americanos, sobre todo, además que son como muy exagerados para hacer las Sí. cosas. Es totalmente diferente. Y luego también para referencia del tema editorial, porque claro, una cosa es hacer como fotografía gastronómica y otra cosa es la editorial, que yo creo que a todo el estilista le apasiona o le encantaría dedicarse directamente al diseño editorial de lo que es la gastronomía, porque ahí sí tienes como mucho más abanico que cuando haces el estilismo de foto o de rodaje. Tienes como más escueto el trabajo. En la editorial sí siempre puedes expandirte. Entonces, hay muchos trabajos desde fuera de España que son increíbles y yo creo que eso siempre es bueno como aprender de ellos, verlo, no más que copiar, sino ver cómo Inspirarte. llegan a... Sí, inspiración sobre todo. Cuando hablas de trabajo, a mí me gusta hacer un poquito ahí de hincapié porque yo, en mi caso, conozco las diferencias, porque bueno, también me englobo bastante, mi estilo de fotografía va más al estilo editorial. ¿Qué diferencias habría entre estos estilos a la hora de trabajar desde el punto de vista del estilismo? Realmente, por ejemplo, un food styling lo que hace es fotografía, lo que es publicitaria, y también hace spot publicitario. Luego la parte editorial es más de revistas y siempre engloba como una serie. Es como si fuera, tienes como más referencias, tienes más trabajo de backup, trabajas más con un director de arte, como que tiene una historia que contar, la parte editorial. ¿Qué pasa? Que hoy en día tampoco está más que bien pagado, la mayoría de las revistas hacen como colaboraciones free. Entonces, claro, tú para ganar dinero o vivir de esto, lo que sí tienes que hacer es fotografía publicitaria, porque a final de cuentas la publicidad es lo que mueve todo. Si te gusta la parte editorial, lo haces un poquito como por hobby o Amor porque al te den arte. la... Sí, llamémoslo amor al arte, porque la mayoría de... Últimamente también en los últimos 3-4 años se ha puesto mucho como colaboraciones. Claro, la gente regala imágenes y muchas revistas la utilizan. Entonces, si uno se quiere dedicar a la parte editorial, es como muy complicado. Yo cuando trabajé con Marta Muñoz Calero, que es una estilista muy buena, ella empezó en la parte editorial. Ella trabaja para Vogue y hace todas sus composiciones, pero claro, a ella la llaman y ella lo que hace es la dirección del arte, hace las fotografías incluso, hace el estilismo, hace como todo, y luego sí ella cobra por eso, pero es muy difícil hoy en día dedicarse a la parte editorial, que yo creo que es la parte más bonita y la parte que te deja más libertad, sobre todo para crear imágenes bonitas. El tema de la publicidad también va como muy cerrado, vamos a hacer una campaña para, por ejemplo, Coca-Cola cuando la hice y tiene la directriz muy, muy, muy marcada, sabes lo que quieren, tú vas solo como a tiro hecho, como yo digo, a enfrentarte con tu producto, a ver que se porte el bien contigo y poco más. Entonces, hay una diferenciación
que sí es cierto que ojalá con el tiempo empiece a como generar otra vez contenido para que la gente que realmente amamos la parte editorial pueda llegar a vivir en España de eso, no solo de la publicidad, porque la publicidad a final de cuentas es todo como muy publicitario. Hombre, es lo que más. Yo creo que. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí me gusta más la editorial. La verdad me lo paso. Lo que dices tú, te da un margen de amplitud y de Alas. creatividad, de alas precisamente. Sobre todo, pues hace un momento tú hablabas de esta parte previa, que muchas veces solamente se ve el día del trabajo, pero todo lo que hay detrás, en tu caso, pues como decías, ir a buscar alimentos, sobre todo practicar mucho, el expertise, el saber cómo funcionan las cosas, eso es el detrás de cámaras. Y en la editorial, pues te permite eso, te permite tener mucho tiempo de, entre comillas, investigar, ver inspiraciones, montar una historia en tu cabeza para después hacerlo en el shooting. En el caso, bueno, de la comercial, de la publicitaria, pues como dices tú, somos más, esto es lo que hay, prodúcelo, ¿no? Sí, totalmente. Me hace poquito hice unas cositas para postres royal, bizcochos, y van a ser 2 tipos de bizcochos, claro. Este tipo de trabajo a ti te dan la línea muy clara. Otra cosa es cuando también llegas al shooting, que te puede salir de una cosa que tenían pensado, se puede derivar en otra, que suele también pasar, ¿no? Se hace un proyecto, se hace un boceto, y de ese boceto dibujado, cuando se plasma en la realidad, difiere un poquito. Y este trabajo lo que sí tiene es una preproducción. Yo, por ejemplo, me dedico un día a fabricar bizcochos, a producirlos, a ir a comprar ingredientes, a buscar el Una producto más. pregunta, Estrella, cuando yo a veces muchas veces pensamos de estilista culinario, ya los platos están cocinados, pero hay veces que te toca cocinar a ti también, o sea, los tienes que cocinar tú desde el principio. Sí, hay cosas, por ejemplo, el tema de los bizcochos que no te da tiempo a hacerlo in situ, ¿no? Tienes que hacer una preproducción antes y trabajarlo en tu casa. También haces como, en vez de hacer un bizcocho, tienes que hacer 6, porque cada uno luego es diferente. Y luego la gente muchas veces te dice, quiero un bizcocho natural, claro, pero para ti la naturalidad es diferente que para mí. Entonces hay muchas El veces que tema no saben explicar. de verbalizar algunos conceptos es complicado a veces. Totalmente, y a lo mejor lo que tú ves no lo ven ellos, entonces siempre hace como una preproducción. Y sí es importante que tú lo trabajes de antes para llegar al set y hacerlo todo. Y hay veces que realmente te toca como cocinar todo el producto. Hay veces, por ejemplo, que haces latas o haces productos que son muy feos y que quieren que aparezca bonito. Entonces, claro, tú muchas veces, bueno, hay veces que te toca cocinar. El tema de las hamburguesas, por ejemplo, te toca cocinarlas en el momento. O sea, tú a veces te metes, Y cuando, por ejemplo, si son shootings con fotógrafos en restaurantes, ¿te metes en la cocina a cocinar o hablas con el cocinero para que te lo haga a cierta manera? bueno, mira, esto hay 2 partes. Hay una parte, por ejemplo, que a ti te obligan, bueno, te toca cocinar. Hay veces, por ejemplo, que haces tortitas, haces X cosas, Ujú. que te toca hacer lo que es la cocina y prepararlo. Entonces, ahí tú sí tienes también tus tiempos, calculas también por foto, porque no es lo mismo llevar con un producto ya hecho de anterioridad a hacerlo en el momento. Entonces, tú hay veces que sí cocinas y preparas el producto y siempre vas también adelantando un producto y otro, entonces tú vas contando tus tiempos. Y hay veces que a ti te contratan y hay un cocinero, tú vas a lo que es un restaurante o llevan como un cocinero. ¿Qué pasa? Que tú siempre, cuando son muchas fotos sobre todo y cuentas con un cocinero, es genial porque el cocinero no te saca el producto, el cocinero lo que se dedica a hacer la mise en place, que es como toda la preparación y te deja todo como marcado, todo preparado para que tú como estilista montes la hamburguesa, montes el plato. Hay veces que desde cocina sale, lo que pasa es que tú lo medio terminas, porque sí es cierto que la diferencia entre un food stylist y un cocinero es que el cocinero quiere que su producto esté rico Sí. y que sea bonito, pero se preocupa mucho de lo que es que esté la carne hecha en el punto, que se vea como todo bien, pero no tiene como un ojo, como yo digo, de cámara. Entonces, el estilista, aparte de preocuparnos que esté bien, que tampoco no importa si el pollo se ha quedado un poquito crudo o está por dentro no está bien hecho, sino de la apariencia visual y de el plano que va a tomar ese plato. Entonces, muchas veces que la gente confunde lo que es el chef o cuando hace fotos en un restaurante, dice, no, es que el chef te saca todo. Y dices, sí, me puede sacar todo preparado en la mesa para que yo lo arme. Porque sí es cierto que hay
un pequeño rango de diferenciación. Luego también hay chefs que están muy acostumbrados como a cocinar y a sacar platos porque son muy fotografiados. Claro, a un 3 estrellas Michelin dile que no, que te cambie el emplatado, por ejemplo. Claro, pero sí es cierto que tú siempre muchas veces cuando tú trabajas con cocineros siempre le dices, venga, móntame un plato para que tú lo veas cómo va a resolver o lo ves en fotografía o algo así. Y luego sí es cierto que tú le das unas directrices, ¿no? Porque a lo mejor él, lo que te digo, se preocupa de que esté bonita la carne y todo el rollo, pero tú lo que necesitas es que el borde de la hamburguesa o el borde de cualquier producto esté como bonito, no que esté cocinado. Entonces siempre hay como si fuera un diálogo interno. Hay chefs que son más maleables, hay otros chefs que no, pero siempre hay como un cambio de información. Me ha gustado mucho esta parte última porque me va a llevar a la siguiente pregunta que creo que es un poquito, no tiene nada que ver con técnica, sino más bien del estilista culinario como profesional. Y es que, desde tu punto de vista, ¿qué habilidades o qué habilidades debería tener a nivel profesional un estilista culinario para poder desenvolverse en el día a día? Pues, por ejemplo, como hablas, hay que trabajar con mucha gente y hay que hablar con mucha gente y saber transmitir. Bueno, mira, lo primero es que seas como una persona amigable, que sea una persona, no sé, que sepas escuchar al equipo sobre todo, que sea muy colaborativo, tienes que saber que estás colaborando con gente y que tú no eres ni la estrella, ni el fotógrafo la estrella, ni la agencia la estrella, sino somos un equipo y lo que tú me puedas aportar, lo que yo te pueda aportar, creo que es juntarlo. Yo siempre lo pongo muchas veces los símiles como el cóctel, es como hacer un buen cóctel. Los mezclas todos los ingredientes y te va a salir un resultado espectacular. Si yo solo voy a lo mío y me preocupo de que mi producto esté bonito y no hablo con el fotógrafo para en plan, mira, que voy a poner este plato más para que la luz le entre de dentro o el fondo este lo necesito, creo que puede llegar a ser un desastre. Luego, la habilidad, yo creo que es un poco tener como un toque perfeccionista. Yo muchas veces digo, es que tengo como un toque, sobre todo a lo mejor como vengo del diseño gráfico también, como muchas veces las líneas, el equilibrio, como que esté todo muy pulcro. Y siempre tienes que ver, aparte de tu trabajo, es como eso, que tengas tu toque de esto tiene que estar limpio, esto tiene que estar bastante ordenado, hay que ser muy habilidoso también con las manos, que no te dé miedo como a ser, sobre todo en esta profesión, yo creo que tienes que ser una persona agradable y simpático, porque sí es cierto que yo he ido a rodajes y he trabajado con gente que dices, seamos amigos, y yo no te quiero molestar ni quiero perjudicar tu trabajo. Creo que si nos juntamos todos podemos llegar a ser un buen equipo. También tienes que ser un poco tolerante, muy relajado. Yo creo que va más también en tu personalidad, más que habilidades, sobre todo de las manos, si te tiene que gustar ser un poco, yo que digo homemade, ¿no? Como que te guste trabajar las manos, no te importe pringarte. Yo a veces que voy a rodaje voy siempre de negro y acabo pero sucia ahí, que digo, es que parece que he estado en la guerra. Parece que he estado peleándome con los ingredientes, pero es como que no te importe eso y dar, yo creo que lo mejor de ti siempre. Como intentar superarte en todo lo que hagas y captar mucho qué va a hacer una persona y otro, porque yo creo que también en rodaje la gente se pone muy nerviosa, en fotos también, como que pueda llegar a ser eso, sobre todo colaborativo, con todas las áreas y con toda la gente que involucras en este trabajo. Me parece muy valioso lo que acabas de compartir y sobre todo un detalle que es que, por lo menos en fotografía gastronómica, generalmente la fotografía en otras disciplinas es un trabajo muy solitario, el fotógrafo es un lobo solitario, solo él produce, él lo hace todo y no tiene esta interacción con otros perfiles. Sin embargo, aquí en la fotografía gastronómica, en la fotografía culinaria, a mí una de las partes que más me gusta es que solo pocas cosas vas a hacer. Es un trabajo muy de equipo porque involucra pues muchas personas y para conseguir al fin y al cabo un buen producto. Sí. Mira, hay una cosa que quería hacer referencia es que muchas veces en este mundo, y ahora sobre todo que está siendo en auge, ¿no? Es como que hay mucha gente que está despertando a esta parte. Creo que el fotógrafo también es un poquito responsable de saber si quiere trabajar como solo, como tú dices, como un lobo solitario, hacerlo todo, que está guay porque es genial que tú puedes hacerlo todo, pero creo que es muy bueno también saber que uno debe de contar y sobre todo muchas veces los fotógrafos exigir o recomendar trabajar con estilistas porque pienso que, aparte de lo que te decía, que tú puedes hacerlo todo, pero si tú te dedicas a tu parte, que es la fotografía, a hacer la iluminación, a crear como tu parte, lo que tienes que hacer, y tú delegas tu trabajo de estilista en otra persona,
creo que ahí los resultados se ven como mejorados. Muchas veces como el fotógrafo dice, no, es que yo lo puedo hacer todo. Por supuesto, pero es como un estilista. Yo, por ejemplo, soy estilista y yo realmente puedo ver si la luz está bien, no está bien, si un estilista también podría ser fotógrafo y crear imágenes, porque hay muchas veces que el estilista también se dedica a la fotografía. Pero creo que es una labor bastante importante, y más en el mundo en el que nos movemos hoy en día, es que haya como esa diferenciación, que tú sepas de lo tuyo y de todo, pero siempre hacer dupla con alguien, porque ahí es donde se ven las imágenes de calidad. Yo creo que ahí está la diferencia entre producir imágenes y crear. Totalmente cierto. Porque bueno, yo es verdad, yo creo que hay trabajos para todo, perfiles para, o sea, para los que nos están escuchando a lo mejor piensan que nosotros estamos hablando, claro, sí, sí, pero eso es cuando ya estás arriba del todo y trabajas, pues por ejemplo, con Coca-Cola, con Domino's, tal. No hace falta irse a grandes compañías para poder contar con una muy buena estilista, y yo os puedo asegurar, como la parte mía de fotógrafo, que aunque tú digas que lo puedes y hacer todo, la capacidad de atención es limitada. Sí. Entonces siempre hay algo que en tus imágenes van a flaquear. ¿Por qué? Porque bueno, somos humanos y no podemos estar a todo. No podemos estar a luces, composición, óptica, hablar con el cocinero, sácame esto bien, no me lo saques. Es que ahí está el tema. Y creo que la diferencia es esa, entre producir imágenes y que al final tus imágenes o lo que tú estés creando sea muy del montón, o que hagas cosas diferentes. Sí. Bueno, dicho todo esto, nuevamente, creo que lo que lo que acabas de compartir aquí, Estrella, es oro. Es un poquito diferente a lo que yo creo que esperaba alguno cuando escuchó el título de este podcast, porque me gusta más cómo lo llevamos, cómo lo hemos hecho, porque bueno, mucha gente piensa y cuando consume contenido va buscando lo que llamamos la fórmula Coca-Cola, el de dime cómo hacerlo para yo triunfar. Y Sí. creo que la visión que nos has aportado tú hoy es oro. Es otra forma de verlo y creo que bueno, por lo menos has desvelado sacando un poco de misticismo y decir, bueno, esto es mucho más ensayar, practicar y probar por ti mismo que realmente usa puré de papa y tendrás un helado precioso. Totalmente. Eso es cierto, que cuando me hablabas antes de como de la formación o que estudiar, yo creo que es muy importante formarte en todas las áreas, no solo en comida, sino también ver cómo se comportan X alimentos, X productos. Y yo creo que la receta mágica de yo te puedo decir cómo hago todos los trucos, vienes un día, los anotas y ya está, ya lo sé. Pero es que lo que te digo, que muchas veces te surgen, yo siempre digo que muchas veces te pagan en los rodajes y todo, porque cuando está todo tan cerrado es solo como a trabajar con el producto. Te pagan muchas veces por resolver problemas que surgen en in situ, porque si a ti te surge un problema ahí in situ y tú no sabes resolverlo o no sabes cómo se comporta ese alimento, el rodaje se para. Y hay veces que tiene tan poquito tiempo que es como que una producción, cuando tiene tanta gente, tanto equipo, tiene tanto dinero invertido, no puedes pararte por cualquier cosa. Entonces, yo creo que es muy recomendable también que la gente tenga sus prácticas, que yo cuando terminé mi carrera, hice el máster, yo muchas veces digo, no me arrepiento de haber hecho el máster, ¿no? Porque eso me llevó como a conocer y a indagar en qué yo quería hacer realmente, pero yo me di cuenta que era muy importante agarrarte del mejor gastronómico, el mejor fotógrafo, buscar el equipo que uno quiere y trabajar con él. Aunque sea como en plan, mira, yo quiero estar ahí en una silla mirándote, pero quiero ver cómo trabajo. Entonces, es muy importante también que la gente tenga la habilidad de qué me gusta, quiero dedicarme a esto y aprender siempre de los mejores, buscar mucha información y verlo en situaciones reales, porque hay gente que se piensa que con todos los trucos ya va a poder pues triunfar, y sí puedes triunfar, no te digo que no, pero si un día se te pone algún inconveniente y no sabes resolverlo, ahí sí estás en bastantes problemas. Totalmente de acuerdo contigo, la verdad, porque yo también digo que a mí me pagan por solucionar y por no dar problemas. Cuando voy a hacer las fotos Totalmente. a un cliente, tiene una necesidad, yo le tengo que solucionar la necesidad, pero no le tengo que Sí. dar ni problemas, ni decirle que es que la luz del local no es buena, es que esa vajilla, no, o sea, nos pagan por solucionar y eso, desarrollar esa capacidad tiene mucho trabajo de atrás, como tú dices, de practicar, de estudiar, de buscar influencias, de estar todo el día con la cabeza dando vueltas de cómo vas a hacer las cosas mejor, porque bueno, a base del ensayo y el error vas aprendiendo, vas creciendo
y cuando se te plantean problemas, pues ya sabes solucionarlos de otra manera. Totalmente. La experiencia es la madre de la ciencia, nunca mejor dicho ese refrán. Estrella, una cosa, Sí. si alguien quiere trabajar contigo, porque después de todo esto yo creo que no hay nadie que no quiera trabajar contigo, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo y, bueno, o buscar o encontrar tu trabajo o seguirte? Pues bueno, mira, te voy a contar algo. Soy diseñadora, ¿no? Llevo bastante tiempo intentando hacerme una web, intentando diseñarla, haciendo bastantes cosas y como que siempre soy bastante crítica conmigo, ¿no? A día de hoy tengo el dominio, que es estrellaDeLaFuente.com, pero no tengo una web subida. Me empecé a crear el Instagram y empecé a subir trabajo porque, como te comentaba alguien, es muy complicado muchas veces cuando tú haces un trabajo conseguirlo. Entonces, yo creo que hoy en día está todo en internet, he ido consiguiendo bastantes trabajos y ahora mismo lo único que tengo para contactar conmigo es Instagram. Vale. Estoy como Estrella Food Stylist, ahí donde tengo bastantes trabajos publicitarios, más que personales. Todavía no he subido nada, pero ahí tengo muchos trabajos míos. Y bueno, la gente siempre me dice, ¿Estrella, que tienes que hacerte una web? No sé qué. Y digo, sí, 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 sí. Pero ahora mismo solo tengo el Instagram y bueno, gracias a Dios yo creo que me han ido llamando mucho. Yo he tenido mucha suerte en ese aspecto. Me han llamado mucho del boca en boca. Yo creo Creo que que eso no es es... suerte, las cosas como son. A ver, creo que la suerte se la forja uno. Y al fin y al cabo, bueno, escuchándote y viendo tu trabajo, pues es normal que a base de lo que dices tú, el boca a boca, pues tengas una buena cartera de clientes. Sí, la verdad que eso también, hace 4 años empecé con Marta, que tenía un trabajo de Coca-Cola, ella no podía hacerlo porque se iba de vacaciones y empecé haciéndolo yo. Y a raíz de ello trabajo mucho con Ogilvy, que me suelen llamar bastante. Y empecé poquito a poco, la gente, incluso antes de tener el Instagram, me han llegado llamadas mucho de gente que me ha conocido, ha trabajado conmigo. Yo creo que soy una persona bastante... como muy sociable y lo que te digo, intento siempre que la gente cuando trabaje conmigo esté muy a gusto y hacerle la vida fácil al fotógrafo, al retocador, a la agencia y a todo el mundo, porque yo creo que pienso muchas veces, aparte de que mi trabajo salga muy guay, es que yo sé que, por ejemplo, si tengo un fallito de una manchita, el retocador lo va a tener que hacer. Entonces, si yo puedo adelantar todo ese tipo de trabajo en la previa, siempre me gusta como intentar ayudar a todo el mundo. Entonces, creo que soy una persona bastante maleable cuando se trabaja conmigo y lo que te digo, intento como pues, hacer la vida más fácil porque bastante complicada ya en la vida como para que encima que uno trabaje en rodajes a lo mejor de 12, 14 horas, sobre todo porque el rodaje es mucho más largo, pues hacernos la vida mucho más fácil. Y aunque Entonces la gente... y cuando todo, aunque lo planees todo, 50.000 cosas, el día del shooting, el día del rodaje, pasan miles de cosas, con lo cual es mejor tenerlo. Total, totalmente, esto es lo típico que estás recogiendo el producto porque sabe, parece que fue la primera imagen y la recoge y te toca volver a sacar el producto. Entonces es como que yo siempre digo que es como si vas a salir a acción, ¿no? Como un actor o como cualquier cosa, es que no sabes lo que te pueda llegar a pasar. Tienes que estar como prevenida, buena cara a todo, mucha energía y para adelante y a resolverlo lo mejor que uno pueda. Entonces la gente que me quiera contactar es mediante mi Instagram y bueno, yo creo que si siguen hablando así de mí, pues del boca en boca. Que creo que es una buena manera porque muchas veces también gestionar una web o gestionar muchas cosas es como Yo lo tengo súper... totalmente delegado. Por eso te digo, yo lo tengo totalmente delegado porque no tengo tiempo para todo. Yo, por ejemplo, tengo ahora trabajos en Instagram, eso llevo desde todo el verano sin subir nada y mira, digo que quiero subir cosas que tengo y me cuesta, se me hace muchas veces como cuesta arriba. El hecho de, porque a mí la parte esa como que me gusta menos. Y entonces yo digo muchas veces, como mándame trabajo, digo, mira lo que tengo ahí en Instagram, echar un vistazo y que sea lo que tenga que ser. Bueno, Estrella, nuevamente mil gracias por aceptar la invitación y por estar aquí hoy en el podcast. Perfecto, muchísimas gracias Adrián a ti por llamarme, por contar conmigo para esta entrevista. La verdad que ha sido muy emocionante poder hablar un poquito de este trabajo, que sé que hay mucha gente que está empezando y que la apasiona y bueno, poder haber compartido, espero que lo que hemos hablado y todo pues sirva para otras personas y bueno, que es un mundo muy, muy, muy bonito, muy agradable. Hay que tener mucha paciencia, mucho amor y que el que quiera
yo siempre digo que el que uno quiere, tiene todo su esfuerzo, tiene como su recompensa, y si es un trabajo, lo que tú hablabas, que tiene una previa súper grande, que no es todo oro lo que reluce, que no es solo echar gotitas en una cosa o hacer un helado, sino tiene una preparación anteriormente, luego en rodaje y luego posteriormente, y creo que ese conjunto es perfecto, y a mí me apasiona mucho esto que hago, la verdad que es que le pongo mucho cariño y mucho amor. Claro que sí, muchas gracias, Estrella. Y bueno, hasta aquí la entrevista de hoy. Daros las gracias a todos, como siempre os digo, por vuestras valoraciones 5 estrellas y reseñas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, por suscribiros en Spotify, por suscribiros y ver los vídeos de YouTube. Bueno, en definitiva, por todo lo que hacéis por Gastrofotógrafo, que no es poco, y como siempre os digo, sin vosotros esto no tendría sentido. Con lo cual, sois todos unos cracks. Para mí ha sido un placer nuevamente poder compartir contigo este tiempo. Recuerda que tenemos una cita el próximo miércoles a las 8 de la mañana. Hasta entonces, nos vemos.